Atención México. Claudia Sheinbaum acaba de admitir que la industria automotriz de China está en el país, pero asegura que se priorizan los tratados comerciales con otras naciones. Y ojo, en 2025 se presentará el revolucionario auto mexicano, con el poder de una inversión histórica en China. Además, las gigantes CFE y Pemex seguirán invirtiendo en nuestra economía. El futuro está más cerca de lo que piensas y México se prepara para el desafío global. No olvides regalarnos un me gusta en este video y comentarnos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Te leemos. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de todos estos datos, también se han revelado en un balance preliminar de la CEPAL, reconoce el avance de la lucha contra la pobreza en este 2024 y pues resaltan los programas sociales y el aumento a los salarios mínimos. Dice también la CEPAL en este informe que sugiere aprovechar la tendencia de la relocalización en el tema también económico y también comenta que de las principales ingresos a América Latina, obvio México, es el tema de las remesas, lo que envían nuestras migrantes en el transcurso de todo el año, porque incluso se va a romper un récord, también de acuerdo a los últimos datos, en lo que se está enviando. Todo esto también que tiene que ver con el sustento del propio envío y de los programas sociales, lo que tiene que ver con pensión, con becas, con todo esto, también es el programa hacia los jóvenes construyendo el futuro. Bueno, que creo que va a haber ahí una adecuación del nombre, pero en el fondo es el apoyo a los jóvenes que desarrollan sus capacidades laborales, aprenden en diversas empresas. ¿Cómo se podría aprovechar también esto de la relocalización? Y preguntar también, Presidenta, en este contexto, ¿cómo ve tanto el balance de la CEPAL como el programa de los jóvenes? Hay varios comentarios que nos han hecho llegar, muchos de ellos, incluso de lugares de centros de trabajo, que se abrió un periodo muy corto, entiendo yo que es por el fin de año, y que muchos no se pudieron apuntar, registrar, incluso centros de trabajo que también están interesados en continuar con este programa. Preguntarle, Presidenta, si habrá una información al respecto de este programa para el próximo año, cómo se estará ampliando en todo el país, cuál será esto y cómo se podría aprovechar en la parte económica, porque México tiene un potencial de jóvenes impresionante. Jóvenes Construyendo el Futuro abrió sus inscripciones, digamos. Se cierran, pero eso no quiere decir que se cierran para todo el año. En febrero, si mal no me equivoco, abre nuevamente. Es como un mes hay entrega y otro mes se abre. No es que ya con lo que pasó ya no se pueden inscribir el próximo año, tanto empleadores como jóvenes que quieren incorporarse al programa. Entonces, vamos a pedirle a Marat que informe, que les dé la información para que la puedan tener, porque a lo largo de todo el año sigue abierto el espacio para que se puedan inscribir. Jóvenes Construyendo el Futuro pues es un gran programa porque no solamente incorpora a las y a los jóvenes al empleo, sino que permite, sobre todo a pequeñas empresas, comercios, que puedan incorporar a un joven que va a recibir su primer salario por parte del gobierno a través de este programa y después entonces le beneficia a la pequeña empresa y después hay una incorporación de más del 50% de estos jóvenes ahí a donde iniciaron su trabajo. Entonces, pues es un impulso también a la economía. Jóvenes Construyendo el Futuro continúa, tiene metas muy importantes y la parte de la reforma constitucional también se va a dar, es nada más un ajuste ahí que es importante hacerlo. El modelo mexicano, que es el modelo de la Cuarta Transformación, de la economía moral, de lo que llamamos el humanismo mexicano, es único en el mundo. Parte primero de erradicar la corrupción, el régimen de corrupción y privilegios que privó en México
principalmente durante todo el periodo neoliberal, que si se fijan es parte de lo que se está haciendo también ahora con lo que se anuncia hoy. Es quitarle la patente a agentes aduanales, pues es porque había corrupción, porque estaban mintiéndole a la autoridad. No sabemos qué mecanismos había para hacerlo así, pero ahora son corresponsables. Antes no eran corresponsables los agentes aduanales de que se pagaran o no se pagaran los impuestos, ahora sí. Entonces esto nos lleva a que 40 agencias aduanales se estén investigando y que se les haya quitado las patentes. ¿Eso qué va a representar? Más ingresos al erario para poderlos destinar a programas sociales, a inversión pública y a otras acciones que impulsen la economía de nuestro país, disminuyan la pobreza y las desigualdades. Entonces, parte de erradicar el régimen de corrupción y privilegios, parte de que el pueblo de México tiene derechos, derecho a la educación, toda la visión del periodo neoliberal de que la educación, la salud, el acceso a la vivienda eran mercancías o privilegios para unos cuantos y quien no las tenía era su problema personal porque a lo mejor no había trabajado lo suficiente para poder ganárselo. Pues aquí la visión es distinta, son derechos de las y los mexicanos. Entonces, fortalecer el derecho a la educación, a la salud, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda y por eso lo que estamos haciendo en el Infonavit, pero también a la pensión universal adulto mayor, al empleo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y fomentar el desarrollo económico con una visión distinta, los salarios. Durante todo el periodo neoliberal se planteó que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, pero además no iba a haber inversión extranjera directa. Y ahora aumentando el salario mínimo, no solamente no hay inflación, sino que estamos en récord de inversión extranjera directa en el país. Entonces es una visión de un modelo económico que estamos impulsando, que inicia con el presidente López Obrador y que nosotros le estamos dando continuidad y fortaleciendo en ciertas áreas. Nosotros somos convencidos de las energías renovables, entonces vamos a darle más impulso a las energías renovables, aunque tiene su fortaleza Pemex y lo que se ha hecho hasta ahora, pero vamos a impulsar el desarrollo sostenible. Entonces es un proyecto que da como resultado pues mejores niveles de vida en el pueblo de México, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y mejor calidad de vida para las y los mexicanos. Lo que estamos planteando ahora es fortalecer lo que quedó del 2018 al 2024, esa base, y avanzar más. Y ese avance tiene que ver con los nuevos programas de bienestar, con seguir aumentando el salario mínimo, con impulsar la inversión pública, con seguir impulsando la soberanía alimentaria y también con el impulso a la inversión privada a través de un modelo que llamamos el Plan México y los polos de bienestar. Y ahí pues la defensa que estamos haciendo también del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que ha ayudado a Canadá, ha ayudado a México y ha ayudado a Estados Unidos. Y la relocalización de las empresas pues es justamente producto de este tratado y de una visión de que la globalización y la producción, particularmente en China, pero también en otras regiones de Asia, pues ha generado problemas de competitividad a la economía de Estados Unidos, pero también de América. Entonces, vamos a seguir impulsando la relocalización de las empresas de Estados Unidos y de otros países, privilegiando con aquellos países que tenemos tratado comercial, pero impulsando que se fabrique en México una buena parte de lo que hoy importamos. Entonces, esa es la visión y por eso está dando resultados. Hay una visión, hay un proyecto, hay un modelo, hay un pensamiento y al mismo tiempo hay resultados.
Podría haber esto y no haber resultados. Eso le da una fortaleza al modelo del humanismo mexicano que no tienen otros países. En esta coyuntura precisamente del comercio, de la renovación del TEMEC, en todo este momento coyuntural que nos encontramos, por ejemplo, yo leí hace unos días sobre en el gobierno de Brasil, Lula, en estos acuerdos propiamente del BRICS, acordaban con la planta, por ejemplo, que eso es lo que ha generado también mucha polémica por nuestra ubicación y por en el tratado como nuestro país con los Estados Unidos y Canadá, una planta de vehículos eléctricos de China, que eso es de las cosas que más están impactando en este momento económicamente, creo que a nivel mundial, en muchos de los aspectos. Y ahí hablaban, por ejemplo, de que poner esta planta ya en las políticas propias de Brasil era también la transferencia de tecnología. Es decir, no solamente es llegar, generar empleos, etcétera, sino también la transferencia de tecnología. ¿Cómo se está aprovechando, cómo se puede aprovechar a propósito de esta coyuntura y poder renegociar con empresas que se instalen en México, que sí generen empleos, pero que también que los jóvenes aprendan, que conozcan las pues cosas también que traen estas empresas, pero que también se formalicen en estos acuerdos, en estos convenios y que universidades como la UNAM, por poner un ejemplo, hay muchas universidades que están haciendo un excelente trabajo, la propia secretaría que de CONACYT a secretaría será cómo aprovechar esta transferencia y si se está poniendo atención en eso, Presidenta. Sí, por un lado es transferencia tecnológica de las empresas que se puedan instalar en México. Ahora estamos haciendo varias cosas en ese sentido y particularmente en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual para fortalecer las patentes mexicanas. Ahora, México tiene una fortaleza muy grande que no se ha traducido en todo su potencial para el desarrollo tecnológico y es justamente uno de los planteamientos que hicimos en los 100 puntos que presentamos en el Zócalo. Entonces, estamos trabajando lo vamos a ir presentando poco a poco en el próximo año, pero uno de los proyectos es el auto mexicano, que está sobre todo en el segmento de los autos pequeños, autos compactos, que se han desarrollado en otros países y que nosotros queremos que ese sea el modelo o los modelos del auto mexicano que están en este segmento de auto compacto, de mini autos, en algunos lugares le llaman. Entonces ahí estamos ya juntando a un equipo muy importante del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, con un coordinador del proyecto que se vincula con Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y también con la Secretaría de Economía, que nos permita pues tener el diseño propio, que se fabrique la mayor parte en México poco a poco y poder tener un modelo especial para la economía, para las y los mexicanos. Está el otro proyecto que es de semiconductores. En México hay instituciones educativas de muy alto nivel, el CINVESTAB, por ejemplo, bueno, la UNAM, el POLI, etcétera, el INAOE, que es un instituto de investigación de CONACYT, que tienen desarrollos muy grandes en semiconductores. Entonces estamos planteando el desarrollo de un centro de desarrollo tecnológico vinculado con semiconductores y para ello requerimos también que sea la patente, que esa patente pueda tener beneficios también para las propias instituciones y su vínculo con la industria privada para el desarrollo de cierto segmento de los semiconductores que tenemos toda la posibilidad de diseñarlo en México y de producirlo en México. Como eso está el tema de los satélites, está las boyas de medición para poder tener información de la climatología que puede llegar a impactar en nuestro país y la adaptación al cambio climático. Son cerca de 10 proyectos estratégicos que se van a desarrollar con CONACYT, además de la transferencia tecnológica que puedan generar ciertas empresas.
Los autos eléctricos de China tienen empresas como BYD, por ejemplo, se están instalando en diversos países. Nosotros estamos privilegiando los países donde tenemos tratado comercial. Sí hay empresas de origen chino en México. Ahora hay muchas empresas que tienen fondos estadounidenses que en realidad se instalaron en China, pero que tienen también la idea de poder invertir en México. No sé si quieras comentar sobre esto, Marcelo, de las inversiones en el país. Sí, bueno, efectivamente yo diría respecto a plantas de la industria automotriz de China en Norteamérica, pues la que yo tengo identificada, por ejemplo, BYD está en Pasadena, California. Hoy tienen del orden de 1,000 ya trabajadores. Producen principalmente camiones y autobuses para el mercado. ¿Por qué lo pusieron en Pasadena, California? Porque las normas de California son muy estrictas respecto al tema ambiental y de hecho tomaron decisiones de que ya no van a permitir la venta de vehículos a combustión. Ya para el 2035 vamos a tener una situación así en California. Entonces por eso se instalaron ahí. Este tema sobre todo en los últimos meses, se ha politizado mucho en función de un estudio de una empresa en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar en el que estábamos haciendo la producción dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto es falso por dos razones. Primera, muy breve, no podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen. Las reglas de origen te obligan a que el 70% de tu vehículo sea hecho en Norteamérica. Entonces es evidentemente falso el argumento. Además de que no tenemos ninguna planta todavía. Y el segundo argumento que se manejaba es que nosotros estamos promoviendo la inversión de muchísimos productos, de muchas plantas provenientes de China para eludir el tratado, que también es falso, porque sí hay inversión, pero siempre en las exportaciones mexicanas se observa la regla de origen. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un objetivo: justificar aranceles contra México. Es toda la razón. Ahora bien, regresando a lo que tú decías, pues hay una gran competencia en el mundo. En México está presente también la industria automotriz china con vehículos como los que ya conocemos, pero también les daría un dato. La marca principal fabricante de vehículos que importa desde China a México es General Motors, no BYD. Es más o menos el 40% del total de los vehículos que se importan a México. Eso tampoco lo dicen en sus comentarios. ¿Por qué? Me preguntarás tú. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque General Motors tiene una joint venture en China, que es el segundo mercado del mundo, ya va a ser el primero en industria automotriz. Tiene una joint venture con una empresa en China para producir vehículos que venden en China. Y una parte de esos vehículos los traen a México para venderlos en México, no en Estados Unidos. Entonces, simple y llanamente, el 40% viene de esa planta, de esas importaciones que provienen de China. Entonces, está muy exagerado el tema por lo que hace México en los últimos comentarios que hemos visto, porque tiene un objetivo: justificar aranceles que de otra manera no van a tener ninguna justificación, u otras medidas comerciales. Ahora, mientras cumplan las normas que México tiene establecidos, pues nosotros vamos a seguir permitiendo que vengan vehículos, por ejemplo, de Tailandia, de Kia. Es otra fuente de importación importante. Tienen derecho, además hay un cupo establecido. Cupo quiere decir que si tú produces vehículos puedes importar un cierto número. Entonces, pues esa es la posición que nosotros tenemos y seguiremos adelante en esa misma línea. Y por último, Presidenta, sí, si me permite, el tema de la violencia de género, de todo esto que se genera en las redes sociales, me ha llamado la atención últimamente. No es reciente, obvio, esto se ha dado ya
de tiempo atrás, que han vuelto a remeter, obvio no voy a describirlo porque es hasta de mal gusto, el tema, por ejemplo, contra la Secretaría de la Mujer, contra la secretaria Citlali. Esto ya no se había dado, porque bueno, pues el tema fue senadora, ahora tiene un cargo que por cierto ha habido trabajo interesante, de hecho se ha difundido aquí, pero la pregunta sería, este tema, digo, más allá de quiénes y el tipo de términos y de imágenes que son verdaderamente pues indescriptibles para qué, contra ella, y yo me preguntaba, y es la secretaria de la Mujer, es la que está atendiendo y enfrentando precisamente esas violencias, ¿no? Y que sabemos qué tipo de, por ejemplo, un empresario, ¿no? que ni vale la pena mencionarlo, que fue uno de los que originalmente fue sumamente violento en los términos con lo que se refería. Ahora ha vuelto a resurgir, me llama la atención, y que también él está muy activo en otras cosas y en términos contra el propio gobierno. La pregunta es, no tanto, pues, ¿qué opina de esto? Me parece que algo hasta… pues que se va a opinar frente a la violencia hacia las mujeres, hacia la propia secretaria de la Mujer, sino cómo también ver esta situación de las redes sociales, en donde se generan muchas violencias, en donde este es un ejemplo nada más, pero hay otro tipo de cosas que también han permeado en la sociedad y que y que siguen teniendo pues impactos muy negativos. Ya se ha llegado a comentar, ¿no?, este tema de la regulación de las propias plataformas que proveen las redes sociodigitales, como se le menciona oficialmente, pero bueno, hay un debate donde dicen no hay que regular eso es de otra manera, etcétera. ¿Cuál es su postura de usted frente a este tipo de cosas? Porque además, cuando se empieza a batallar frente a este tipo de violencias, claro que va a haber reacciones y difamaciones, y bueno, hasta medios de plataformas han arremetido con falsedades contra el gobierno, y a veces deja ese sentido como hasta de misoginia y de machismo, y de medios pues que igualmente no tienen ni caso mencionarlos, que son productores de fake news. Y también en ese sentido, el principal proveedor de información del país pues es la mañanera, en este caso la mañanera del pueblo, como ya se ha denominado. Y también mucha gente en los estados pregunta, ¿por qué no se puede ver o escuchar la mañanera en todos los medios públicos? Esa es otra de las preguntas que han hecho. Por ejemplo, el día de ayer, bien dijo un periodista, fue duro, concreto y con todo, ¿no? En una mañanera que, bueno, estuvo muy claro el día de ayer el tema del Infonavit, que fue una información tremenda, pero que la población muchas veces quiere saber. Claro, algunos aprovechan que tengan algún señal de internet, de la tarde con alguna plataforma. Pero los medios públicos en este sentido, Presidenta, ¿qué papel también están jugando? Digo, algunos sí lo están haciendo, el tema de la difusión, pero la gente que va al trabajo, la gente que va a la escuela, etcétera, quisiera tener en la radio, porque la mayoría de las estaciones de radio, perdón, pero es pura mentira, es casi basura, y lo digo con todo respeto. Entonces, ¿cómo se puede generar este tema de que las mañaneras se pueda escuchar, se pueda ver en todo el país? Digo, ¿por qué no tener esa posibilidad? Obvio, con los recursos que se tienen, con los medios que se tienen, que son públicos. De los privados, obviamente, pues espera que quieran algo a cambio, eso es muy obvio, y eso es lo que les ha dolido a muchos, el tema del dinero. Entonces, esas serían mis preguntas, Presidente, y le agradezco mucho las respuestas. Gracias. Yo creo que son varios temas, ¿no? A ver, el tema, yo creo que de la oposición, de los adversarios a nuestro movimiento, al gobierno, que la verdad es que se han quedado sin argumentos. A mí la verdad es que cuando hay estos comentarios tan machistas, de odio, pues es que ya no hay argumento. O sea, todo esto que decían, les van a quitar los ahorros a los trabajadores con la reforma al Infonavit, y ayer Octavio presenta las corruptelas y abre la
cloaca que hubo ahí durante tantos años. Y entonces sí hay algunas columnas hoy, ¿no?, del Infonavit. Pero entonces dices, a ver, ¿cuál es el argumento? Pues lo que se quiere es proteger el ahorro de las y los trabajadores y hacer vivienda y la transparencia. Entonces pues, se les cae el argumento. ¿Qué otro argumento hay? Que la presidenta no gobierna, ¿no? Porque hay quieren, en realidad quien gobierna es una alianza entre no sé quiénes. Pues ¿qué argumento es ese? No tiene sustento, es puro chisme, y un machismo así, pero absolutamente revelador de quiénes son, ¿no? Que el pleito Adán Augusto Monreal, no, bueno, hacen un escándalo porque no tienen argumentos políticos de proyecto, no hay ideas, no hay nada. Entonces lo que hay es un ataque permanente, lleno de bots además, de mucho dinero, porque nosotros hacemos análisis ahí, Paulina los hace de bots, sobre todo de la red X. Entonces, a ver, que viene la crítica, 80% de bots, bueno, pues, ¿qué caso tiene ni siquiera hacerle caso? Entonces, es que son, por ejemplo, sale una tendencia Infonavit antes de ayer, ¿no? Porque ayer pues ya cambió, porque como salió la información de la corrupción, pues entonces era Infonavit. Y ves las redes y le quieren robar los fondos a los trabajadores y hay cuentas que tienen 3 seguidores, 5 seguidores, o ves las cuentas y tienen más seguidores, pero son los mismos del narcopresidente, de la narcocandidata, de las mismas. Entonces, con que hagas un pequeño análisis te das cuenta que en realidad no hay tal oposición o tal vicio, sino que en realidad pues son comprados para generar una tendencia en una red que además, por cierto, pues cada vez tiene menos fuerza. No, pero no es un asunto de si se van a tocar, se presentan las denuncias y lo que se haga. Es que este es un asunto político, ¿no? Ahora quieren hacerlo político, no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Entonces, sí, pero ustedes están poniendo nombres. Entonces, la mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña. Y otras que vienen de antes, ¿no? Pero además una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle y cobrarle a los trabajadores. O sea, de que nunca acabes de pagar tu deuda a través de créditos de años y años y años de pago o desalojos porque no se podía pagar la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, aunque se va a presentar las denuncias que tengan que presentar en Infonavit, es porque estamos cambiando la ley. La ley se está cambiando para que el director general del Infonavit pueda tener la dirección, la rectoría del Infonavit, que desaparezcan 2 direcciones que no tienen sentido, que es la de la representación empresarial y la representación sindical, y que siga siendo un organismo tripartita donde todos decidan. Las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el gobierno, pero que no se preste a esta opacidad. ¿Por qué el INAI nunca hizo nada con el Infonavit? Que tanto defendían. ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? Entonces, no hay argumentos
díganme un argumento que se haya dado de la oposición o de sus dirigentes empresariales de la oposición, como el Junior X, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica, tremendo. Ya salieron a defender también al dirigente del PAN. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues a una campaña de odio, de enojo, pues en vez de estar tan enojados, que se sienten a ver si realmente tienen un proyecto de nación, porque no tienen, solo es la crítica a lo que representamos nosotros. Y miren qué impacto tiene, ahí está la encuesta de hoy. Entonces, pues sí, están un poco desesperados. Ahora, el otro gran tema pues es el machismo, la misoginia que se esconde en estas críticas, que también es muy reveladora de quiénes son quienes las hacen. La crítica a Citlali, que además tiene toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pues es porque le sale el odio así, pero y el machismo tremendo, ¿no? Nada más que vean qué piensan las mujeres. El gobierno tiene un apoyo enorme de las mujeres porque se sienten representadas y porque las vamos a seguir defendiendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo en regular, es muy complicado regular una red social. No, el límite entre la censura y la regulación de una red es muy complejo. Entonces, más bien es la concientización de la gente y que se sepa pues que si están de acuerdo o no y que se participe. Y en el caso de los medios comerciales igual, pues que se abran, sean plurales. La objetividad se da cuando se presenta una posición y la otra, no cuando solo se presenta una. Y bueno, también afortunadamente pues están todos ustedes que hacen un trabajo muy importante. Y en los medios públicos están trabajando los medios públicos, digamos, nacionales o los del gobierno federal, para hacer una red de medios públicos nacional que permita también juntar recursos para poder fortalecer los noticieros, fortalecer, o sea, la parte informativa, la parte de debate y también la parte de producción, que también tiene que tener una visión distinta. Están pensando en producir series, producir documentales, principalmente sobre la historia de México. Entonces sí, se están buscando coordinar en una red de medios públicos y también pues darle continuidad a lo que se hizo aquí el día que hicieron el Congreso de Medios Alternativos, ¿no? Que pueda seguir floreciendo en México, ¿no? La difusión de las mañaneras pues ya depende también de, tampoco queremos nosotros que se imponga algo, ¿no? Entonces en esta red de medios públicos pues ya tomarán su definición, porque es muy distinto un medio gubernamental a un medio público. El público pues tiene una participación diversa, entonces sí se difunde contenido que hace el gobierno, pero tiene que tener también una visión de radio pública que también pueda darle voz a mucha gente, sobre todo la que no tiene voz. ¿La radio de Poli transmite la conferencia todos los días? Sí, el Canal 11, pero muchos medios, decía Hans, locales, porque la mayoría de los estados tiene un sistema público, tienen radio, tienen televisión, las universidades también. Entonces es importante que se haga una red de medios públicos que puedan tener información distinta también a la de los medios comerciales,
que se difundan otras cosas que normalmente no se difunden, pero que no acaben siendo medios gubernamentales solamente de difusión de lo que hace el gobierno, ¿no? Sino que den voz a quienes no tienen voz en nuestro país. Acá.